¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Mil disculpas, pero desgraciadamente sabemos que vivimos en una ciudad donde hay un accidente de tránsito y colapsa toda la ciudad. Entonces yo salí de zona 10, 4 de la tarde, 4:15, y esta es la hora que estoy llegando a mi casa. Pero bueno, lo siento, ya estamos acá. Gracias a Lic Andrés, que ahí les estuvo explicando en relación a las notas. Y bueno, buenas noches, licenciado. Disculpas del licenciado Julián, ya que él, por cuestiones laborales, estamos en una etapa electoral y por cuestiones laborales él pues tampoco pudo estar con ustedes, pero vamos a tratar la manera de avanzar, y ya la próxima semana yo digo que ya Lic Julián va a estar con ustedes. Gracias, Lic, muy amable. Y bueno, ahí sí que vamos atrasados. Vamos a empezar con la cátedra, que la verdad es que considero que vamos a buen ritmo. Ya la otra semana, si no estoy mal, creo que ya en una semana estamos a Viernes de Dolores. Entonces vamos a tratar de poder avanzar para ya ustedes irse a descansar tranquilos, y ya regresamos en puerta el segundo parcial, ¿no? Sí, licenciado, el examen de Derecho Procesal del Trabajo nos toca el 25 de abril. Sí, ¿verdad? Una semana después del regreso a clases, ¿verdad? Regresamos el 10, me imagino yo, o 11. Ok, bueno. Continuando con el juicio ordinario. Vamos a ver acá. Ahorita sí quiero que tengan en mano su código de trabajo y los documentos que compartimos. ¿Visualizan la diapositiva? Sí, licenciado. Bueno, nos vamos a detener ahí en fases de la audiencia, pero quiero que abran su código de trabajo y vamos a ver el artículo 321, que es donde inicia el código de trabajo. Perdón, el juicio ordinario. Pero nos vamos a ubicar primero, antes de llegar a lo que es la primera audiencia. Vamos a retroceder hacia, quiero que ustedes me ayuden, donde está la demanda. Permítanme. Eso lo vimos, lo platicamos en una cátedra anterior. La demanda está en el 332. Ah, bueno, ok, entonces nos adelantamos. Gracias. Ok, bueno. Como visualizamos en la diapositiva, tenemos fases de la audiencia, pero antes de que inicie una audiencia como tal, primero se tiene que haber interpuesto una demanda. Y la demanda, como bien lo dice el artículo 332, dice que la demanda debe de contener designación del juez o tribunal a quien se dirija, nombres y apellidos del solicitante, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones. Recuérdense que aquí ustedes van a encontrarse en la vida profesional que de repente les van a poner un previo, y uno pone de este domicilio, ¿verdad? Sin incluir la vecindad. Entonces a veces le ponen a uno un previo a darle trámite a la demanda, que indique la vecindad de la parte actora. Entonces viene uno, y a veces uno confunde la vecindad con la residencia, ¿ya? Y la vecindad se refiere al lugar. ¿Se recuerdan que antes, cuando era la cédula de vecindad, la cédula de vecindad iniciaba con un número de orden, que era una letra y un número de registro, ¿sí? La letra y el número identificaba el lugar donde uno se avecindaba. Por ejemplo, aquí en la capital, o en el departamento de Guatemala,
le correspondía la A1, ¿sí? Y así sucesivamente iban a delimitar el lugar donde uno se avecindaba con ese número de orden, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando a uno le ponen ese previo y dicen, bueno, pero si es que puse el lugar de residencia de este domicilio, no. Uno tiene que poner la vecindad. Que definitivamente dice uno, bueno, pero es que la cédula de vecindad ya no tiene vigencia. Pero recuérdense que nuestro código de trabajo no ha sufrido reformas y es un decreto 1441. ¿De qué fecha? Compañeros. ¿Dónde miramos la fecha? 29 de abril de 1961. ¿Perdón? 29 de abril de 1961. Ah, bueno, ¿y dónde encontramos la fecha? Pues yo la encontré en la contraportada. En la segunda página. En la segunda página. Pero recuérdense que al final del código está también 29 de abril de 1961. Porque ahí encontramos nosotros la promulgación, la ratificación y los personajes que estuvieron, intervinieron dentro de la misma ley, ¿verdad? Y si es correcto, Byron, muchas gracias. Es del 29 de abril de 1961. Recordemos que al día de hoy nuestro código de trabajo no ha sufrido reformas. Entonces, todavía vamos a encontrar artículos donde nos van a hablar o nos van a mencionar en relación a la vecindad. Entonces, ya sabemos que la residencia y la vecindad son cosas totalmente distintas. La residencia es el domicilio donde la persona reside y la vecindad, como recuerden que, bueno, ahora las personas que están cumpliendo 18 años, ya el RENAP vigente, obviamente a ellos se va a tomar la vecindad, digámoslo así. La vecindad se va a tomar en los últimos 4 dígitos del DPI. Por ejemplo, el número que le corresponde al Departamento de Guatemala es 0101 y así sucesivamente. Ahí es donde ustedes van a identificar de dónde es la persona o de dónde solicitó su DPI, que es el equivalente a la vecindad. Entonces, regresando al artículo 332, que son los requisitos que debe contener la demanda, ¿sí? Relación de los hechos en que funda su petición. Recuerden, esto es algo muy importante. Muchas veces cometemos el error de hacemos la relación de hechos y las peticiones son totalmente distintas a esa relación de hechos. No quiere decir que sea exactamente lo mismo, pero la exposición de hechos debe ser congruente con las peticiones, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes en la parte expositiva están reclamando las prestaciones de ley y en la parte de petición ustedes están pidiendo la reinstalación, o sea, no es congruente una parte con la otra, ¿sí? Entonces, por eso nos manda a decir relación de hechos en que funda su petición, ¿ya? Porque ambas partes, tanto expositiva como la de peticiones, deben de ser congruentes, ¿ya? Sí, Ligia. Ligia. Disculpe, muy buena noche, licenciado. Es un gusto saludar. Fíjese que yo tengo el caso de una amiga que ella, en donde trabajamos, a ella ya le había salido una plaza fija, ya la había ganado, plaza 011. Pero resulta que no esperaron ni un mes y la despidieron. Y ella ahorita pues está peleando su reinstalación. Pero la duda de ella es que si puede pelear su 011 o tiene que esperar a ganar el proceso de reinstalación para que le dé su 011. O puede ambas partes, o el abogado de ella lo tiene que solicitar al momento que la reinstale. Permítame, es que ella está pidiendo la reinstalación, pero ella ya había firmado el acta de nombramiento.
No, no lo había firmado, solo ganó las pruebas en la OSEC de que ella era aplicable a la plaza. No, primero es la reinstalación, porque recuérdense que ella va a solicitar el acto que se violentó, o sea, que se retrotraiga hacia el acto que se violentó, que fue el despido, pero ella la despidieron no habiendo tomado posesión de esa plaza fija, ¿sí? Entonces, si ella viene y pide su reinstalación a la plaza 011, definitivamente no va a haber, porque ella no había firmado un acta de toma de posesión. Muy bien. Al momento, como obviamente son 3 años, porque se van en amparos y todo eso, 3 años para que la reinstalen, ella la despidieron el año pasado. Al momento, digamos que este año se da que la reinstalen, ¿le puede optar a plaza 011 o a contrato como estaba anteriormente? Porque recuérdese que el juez dicta conforme en el reglón que estaba, aunque haya ganado la plaza. Sí, miren, es que el problema es de que cuando uno pide una reinstalación, uno la debe de pedir en iguales o mejores condiciones, pero eso no se refiere a que de reglón, por ejemplo, 029, 031, 018 a 011 son totalmente distintos. O sea que uno va a pedir la reinstalación en el mismo puesto, en iguales o mejores condiciones. Quiere decir que si a ella la despidieron, no la destituyeron, porque se destituye cuando ya tiene una plaza donde ha tomado posesión, ¿sí? Entonces, ella tiene que pelear la reinstalación al puesto donde ella estaba. Ya posterior a eso, ya ella tendría que pelear nuevamente. Si ya ganó todas las pruebas y ya estaba solo para un último paso, pues pedir que ese último paso se dé. Pero ahí sí que ya es dependiendo de las circunstancias en que ella sea reinstalada. Está bien, gracias. O sea que ahí póngale que tendría que hacer distinto proceso. Era 189 contrato. Digamos, este año regresa, la reinstalan y todo, pero tiene que pelear un nuevo juicio para hacer 11. No, porque es que eso no se puede pelear. O sea, ahí no podría ella presentar un ordinario laboral por la plaza 011, porque recuérdese que nunca se dio ese último paso. No firmó nada. Documento. Puede haber un procedimiento que es un requisito previo a optar a esa plaza, pero ella no se puede pelear en la vía judicial, que le podría decir yo, agotar una etapa administrativa y posterior a eso presentar una acción de amparo, pero ya irnos a un juicio en la vía ordinaria laboral como tal no procede. Está bien, muy amable, gracias licenciado por su respuesta, Dios lo bendiga. Gracias. ¿Alguna otra duda? No, solamente licenciado. Ok, bueno. Entonces, relación de hechos en que se funda la petición. O sea, tiene que ser congruente un apartado con el otro, ¿ya? Porque no podemos exponer que estamos pidiendo la reinstalación, pero en la parte peticionaria estamos pidiendo que se nos paguen nuestras prestaciones. Entonces, viene y dice, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Reinstalarse o que se le paguen prestaciones? Porque si se le pagan prestaciones es que está aceptando la separación de ese puesto, ¿ya? Entonces, ojo, tiene que tener congruencia la parte expositiva con la parte peticionaria, ¿sí? Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se le reclama el derecho o contra quienes se ejercita una o varias acciones e indicación del lugar en donde pueden ser notificados. Eso es muy importante. El lugar donde tienen que ser notificados y el lugar donde ustedes o sus clientes pueden ser notificados. Enumeración de los medios de prueba con que se acreditan los hechos, individuándolos en forma clara y concreta, según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y sus residencias si se supiere, y el lugar donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje, y esta disposición no es aplicable a los trabajadores y en los casos de despido, pero si ofrecen pruebas deben observarla. ¿Qué entienden ustedes cuando después de este punto dice, esta disposición no es aplicable a los trabajadores? ¿Por qué? Licenciado, buena noche.
Es por el principio de inversión de la carga de la prueba. Correcto, por ese principio. Pero también dice, pero si ofrecieren pruebas se deben de observar. O sea, muchas veces el trabajador obviamente no tiene el contrato de trabajo como tal, porque muchas veces, y son pocas las excepciones, donde el patrono le entrega una copia del contrato de trabajo cuando se realice el contrato. Porque en otro mayor caso de veces no se realizan un contrato de trabajo. Si bien es cierto, el contrato puede ser, se supone con la formalización de la relación laboral, de que yo realizo una actividad y con base a esa actividad que yo realizo me dan una remuneración, entonces ahí se entiende que se está formalizando esa relación contractual, pero debe existir un documento como tal. Regularmente no se da, son pocos los casos en que sí se dan y más limitados en que le dan una copia al trabajador y casi escasos en que ese contrato se tiene que imprimir en 3 ejemplares. Uno es para el patrono, uno para el trabajador y otro que deben de remitir a la Inspección General del Trabajo. Bueno, entonces, nosotros presentamos la demanda indicando que nos contrataron de tal fecha para ejercer determinadas labores en determinada jornada de trabajo y por esa jornada de trabajo o por esas actividades que realizábamos recibíamos un salario de tanto. ¿Tiene contrato? No. El contrato lo debe de exponer el patrono. Ahí es donde Sergio nos decía, se invierte esa carga de la prueba. ¿Ya? Ahora bien, si nosotros tenemos documentos en nuestro poder, obviamente también nosotros los podemos ofrecer y los podemos adjuntar. ¿Sí? ¿Alguna, Osmar? Sí, Milik, entiendo yo que la ley no es fundamento como medio de prueba, pero en los casos de laboral, del derecho, no sé si uno puede presentar, por ejemplo, un pacto colectivo para sustentar, por ejemplo, la indemnización de alguna cuestión de esta naturaleza. ¿Es una consulta, Milik? Sí, mire, bien, todos los documentos ¿cómo le diré? Las pretensiones. Sí, Silvia. Ok. Bueno, como que se le encendió el micrófono. Le decía, Osmar, todos los documentos, todo lo que sea prueba que ustedes consideren que va a fortalecer o va a probar su pretensión, claro, se puede ofrecer. Y si dentro de esos está el pacto colectivo de condiciones de trabajo que se celebró entre sindicato y patrono, pero obviamente ustedes no tienen en su poder o su cliente no tiene en su poder ese pacto colectivo, obviamente pueden solicitarle al juez inclusive que se lo pida al secretario general del sindicato, ¿sí? Esos son los informes que el juez tiene la potestad a solicitud de parte de solicitarlas a instituciones o personas que no se encuentran dentro del proceso. Pero claro, si usted funda su petición con base en ese pacto colectivo, lo puede ofrecer como medio de prueba. Gracias, Lin. Gracias. De acuerdo. Bueno, seguimos. Peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. Por ejemplo, quiero que se me paguen mis prestaciones. ¿Y qué prestaciones son las que usted está solicitando? Las de ley. Bueno, obviamente el juez, como conocedor del derecho, ustedes como abogados directores saben de conocer cuáles son las prestaciones de ley, ¿sí? Las irrenunciables, dice uno, pero ¿cuáles son esas prestaciones? Obviamente en su demanda ustedes tienen que indicar una por una, que serían, ¿cuáles son las prestaciones irrenunciables? 1.14, proporcional, si es que no se ha pagado o ya se pagó y estamos iniciando. Recuérdense que el bono 14 se paga cada año a partir del mes de junio o julio, no recuerdo muy bien.
Hace mucho que no recibo bono 14. Aguinaldo. El 15 de julio, Lick. ¿Sí, Domi? Que lo dan el 14 de julio, creo. De julio, muchas gracias. Nathan, sí, vacaciones, aguinaldo, bono 14 en julio, ok. Entonces, todas esas prestaciones son las irrenunciables. Entonces, ustedes tienen que venir y decir, bueno, las prestaciones que yo necesito son vacaciones, porque no gocé periodo vacacional ni me las pagaron. Bueno, aguinaldo, bono 14, los salarios dejados de percibir. Por ejemplo, a mí me despidieron el 18 o el 16 y no me pagaron mi quincena. Entonces son los salarios dejados de percibir. Bonificación, incentivo mensual, es correcto. E inclusive en muchas empresas, se da mucho en estas empresas de seguridad, que prestan seguridad, donde ni siquiera pagan el mínimo. Entonces tienen que hacer un reajuste salarial, ¿sí? Y todo eso es irrenunciable, porque el salario mínimo es ley, ¿ya? Entonces ustedes no pueden, aunque ustedes digan, ni el IX, sí, correcto. Aunque ustedes digan y vengan, es que miren, en mi contrato me pusieron que si yo quería ganar 1,500 y yo la necesidad dije que sí, pero esas son cláusulas inválidas, ¿ya? Porque no ejercen un derecho. Entonces ustedes al momento de demandar o sus clientes llegan y les dicen, mire, yo ganaba mensual 2,000 y el salario mínimo está por arriba de los 3,000. Entonces también tenemos que pedir un reajuste salarial, ¿ya? Y le tienen que pagar ese reajuste salarial al trabajador, ¿sí? Entonces todas esas son las irrenunciables. Pero las peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos, aunque ustedes lo hayan puesto en la parte expositiva, estamos reclamando las prestaciones de aguinaldo proporcional, bono 14, es correcto, Ligia, bono 14, vacaciones, los salarios dejados de percibir, el reajuste salarial y la indemnización por tiempo servido. Aunque ustedes lo hayan explicado o lo hayan expuesto en la parte expositiva, de igual forma lo tienen que poner en la parte de peticiones, en términos claros y precisos. ¿Qué es lo que ustedes quieren del tribunal? Que se me paguen, que se le obliga al patrón a pagar mis prestaciones. ¿Qué prestaciones? 1, 2, 3, 4, 5, porque yo trabajé de tal fecha a tal fecha y como ya fuimos primero a la inspección de trabajo, ya nos hicieron el cálculo, entonces ahí está en términos precisos, ¿sí? De ahí tenemos lugar y fecha y por último la firma del demandante o impresión digital del lugar del pulgar derecho u otro dedo si aquel faltario si tuviera impedimento o firma de la persona que lo haga a su arruego si no sabe o no puede firmar. En la demanda se puede, Osmar, por favor. Sí, perdone, otra consulta. Entiendo de que las irrenunciables de ley son las prestaciones que el mismo código laboral establece. Mi consulta es la siguiente: cuando hablamos de una terminología universal, hay una diferencia entre indemnización, que es cuando a mí me despiden, ¿verdad? Y liquidaciones, como cuando yo renuncio y tengo derecho a esas irrenunciables de ley, que las que establece el código laboral. Correcto. Pero cuando hablamos de una aplicación universal, ¿a qué nos referimos? Porque ahí es donde ya se aumenta pues los créditos financieros dentro de las prestaciones laborales. Es una consulta muy particular, Bendique. Perdón, es que no le entiendo su pregunta. Cuando hablamos de términos universales, pero usted me incluyó créditos financieros. Mire, pues, trato de entender su pregunta y usted me dice si estoy en lo correcto o no. Muchas empresas regularmente hacen convenios con instituciones bancarias donde le facilitan créditos a sus trabajadores, pero la empresa se compromete a hacer el descuento mensual de la nómina. ¿Sí? ¿Es correcto? No, Milik, yo empleé mala palabra. Es una indemnización universal. Es correcto como el compañero lo está ahí texteando. Sí, yo
Fue una omisión propia, Milik. Ok. Indemnización perdón, ¿quién levantó la mano? Eligia. Licenciado, primero quiero pedirle disculpas por la pregunta que voy a hacer, pero como puede surgir en el futuro, póngale que es la persona o el demandante, acompañado de su abogado, ¿verdad? Lamentablemente le faltaran ambos brazos, ¿el abogado puede firmar por él? Como en cualquier otro, mire, como en cualquier otro trámite, uno puede firmar a ruego de la persona. Como profesional puede firmar a ruego. Pero en este caso, como es un primer escrito, yo le recomendaría que mejor firmara. Bueno, si se diera el caso, obviamente es un caso hipotético, pero puede pasar. Claro que no está lejos de no ser posible. Pero yo preferiría, pero es algo muy personal, yo preferiría, por ser un escrito inicial, que una persona firmara a ruego, pero como testigo a ruego de quien está demandando. Ah, está bien, gracias, licenciado, y disculpe la pregunta. No tenga pena, claro que aquí todas las dudas son válidas. No, y como le repito, puede pasar, no está lejos de ser imposible y descabellada su pregunta, claro, puede pasar. Por ejemplo, un accidente de trabajo donde la persona pierde ambas manos y no le pagan, y de ahí qué hace para firmar, o si no puede poner su huella, claro, no está lejos de ser cierto, ¿verdad? Regresando a la indemnización universal. Cuando hablamos de términos universales, nos estamos refiriendo, considero yo, y si no, corríjanme, es cuando hablamos de la indemnización por tiempo servido. Recordemos, tal como usted, Osmar, lo dijo, cuando uno renuncia, se supone que uno está aceptando la separación, ¿sí? Y el patrono le está aceptando la renuncia, es algo consensuado, ¿sí? Ahí todos perdemos ese derecho a ser indemnizados, ¿ya? No así a reclamar las prestaciones irrenunciables, ¿ya? Ahora bien, cuando es un despido, ya sea que el patrono dice que es justificado, pero a nuestros ojos es injustificado, vamos a tener derecho a ese tipo de indemnización. Ya, Sergio. Licenciado, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, es institución o empresa que tiene indemnización universal? ¿O existe un pacto colectivo donde se toque indemnización universal? Ya, mire, pues, es que recuérdense, lo podríamos tomar como una ventaja económica, ¿sí? Ya, puede ser que un pacto colectivo lo respalde, ¿sí? Pero también recuérdense que pueden ser bajo ciertas circunstancias, ¿ya? O sea, puede ser de que si aunque yo haya sido despedido, tengo derecho a esa indemnización porque el pacto colectivo así lo dice, pero también pueden existir prerrogativas al no pago de esa indemnización, ¿sí? Por ejemplo, puede suceder el caso de que se dan los problemas laborales, ¿ya? Y hasta cierto punto viene y dice, bueno, ¿sabes qué? Ya no te sentís bien acá, yo ya no quiero que estés trabajando acá, entonces mejor fírmame tu carta de renuncia. Entonces el trabajador viene y dice, bueno, pues se la firmo, total, voy a recibir indemnización, ¿ya? Pero resulta que el patrono tenía esa carta bajo la manga, que existían 3 llamadas de atención. Y a la tercera llamada de atención venía y él podía despedir, un despido justificado. Pero resulta que como él ya tiene la carta de renuncia, ya él renunció, ya el patrono ya no lo despidió, ya no es el malo de la película. Y entonces, mira, pero es que yo tenía derecho a... Sí, pero es que él cometió las faltas y por eso no se le está dando. De todos modos, la indemnización universal únicamente está dentro del pacto colectivo y ahí se armó el pleito, ¿no? Al final del camino, ya el juez decide si tiene derecho o no. Puede ser que lo hayan tomado como una ventaja económica,
ya, pero puede ser que no. Entonces, es mejor venir y decir, bueno, si me va a despedir, que me despida. Total, sé que ahí sí tengo derecho a pedir mi indemnización por tiempo servido. No, pero es que mira, que igual si renunciaste la dan. Pero ahí sí que, ustedes saben, y perdónenme lo coloquial, del plato a la boca, te derrama la sopa, ¿ya? Entonces ahí sí que lo comido lo seguro, ¿no? Si el contrato es a plazo fijo de 1 año y lo despiden meses antes, ahorita le doy la palabra a Sergio. Eso lo vamos a leer acá. 6 meses antes de finalizar el año de contrato tienen que pagar completos las prestaciones irrenunciables y los salarios dejados de percibir de los meses restantes. Marvin, en ese caso se tendría que ver las condiciones del mismo contrato, ¿ya? Porque puede ser, miren, yo siempre les pido a la gente que antes de, Sergio, vamos a ver. Licenciado, fíjese que como estamos en este tema, hace unos días un compañero de trabajo me hizo una pregunta y la verdad no supe responder. Cuando hay, por ejemplo, los contratos 022, tienen 1 año, ¿verdad? Uh-huh. Y a la hora de finalizar el contrato, por ejemplo, el contrato termina el 31 de diciembre. Ya no quiere, y el trabajador ya no quiere continuar con el trabajo. ¿Eso es como una renuncia? ¿O cómo se puede, cómo funciona eso en tema de indemnizaciones? Y es que recuérdense que cada contrato va a tener, se va a regir bajo determinadas políticas. Por ejemplo, el contrato que usted habla, Sergio, este contrato 022, si bien es cierto, tiene prestaciones, pero no tiene derecho a indemnización, ¿sí? O sea, obviamente es peleable, ¿ya? Pero si usted viene, yo como patrono, viene usted y me dice, mire, yo ya no voy a continuar, ahorita se terminó mi contrato y ya no voy a firmar otro. Obviamente, yo obligarlo a usted no puedo a que firme, ¿sí? Y definitivamente yo a usted le voy a pagar sus prestaciones dejadas de percibir, las irrenunciables. Ya usted decidirá si presenta una demanda por la indemnización, pero el contrato como tal no contiene esa característica de generar un pasivo laboral, ¿sí? O sea que se termina el contrato, el tiempo, y ahí se termina prácticamente la relación laboral. Si él ya no quiere, ya no llega a firmar. Y el patrono no lo puedo obligar. Pero, como le repito, hay mucha tela que cortar en este asunto. Si él decide pelear la indemnización por el tiempo servido, puede ser que sí le prospere, como puede ser que no. No sé si respondí su duda. Sí, licenciado, gracias. Ok. Bueno, estábamos con lo del contrato, el contrato por 1 año, y lo despiden a los 6 meses. Tienen que pagar completas las prestaciones irrenunciables. Bueno, definitivamente aquí solo tendrían que cancelarle lo dejado de percibir, porque tendríamos que ver las circunstancias por cuál fue separado, y también si dentro de esas circunstancias están contempladas dentro del contrato de trabajo. Recuérdense que las empresas son como los bancos no van a perder y las empresas tampoco van a perder, ¿ya? Entonces, las personas que van a firmar un contrato tienen que saber a qué se están comprometiendo y también tener muy claro a qué se está comprometiendo la empresa. Y si dentro de esas cláusulas dicen, si el contrato lo termina una de las partes, o sea la terminación unilateral, ¿a qué se compromete esa persona que incumple esas bases del contrato? ¿Sí? Obviamente, si el contrato lo dice, tiene derecho a que se le pueda pagar conforme al contrato. Si no, él tiene que solicitarlas por la vía ordinaria. Sería muy interesante ver
un desenlace en un juicio ordinario laboral por estas circunstancias. Pero me refiero a que, mire, el patrono se obligó a darme trabajo a mí por un año. Si él me despidió sin causa justa, me tendría que pagar los 6 meses restantes, incluyendo las prestaciones dejadas de percibir, como la indemnización no por los 6 meses, sino por el año que cubre totalmente ese contrato. ¿Sí? Desgraciadamente yo en la práctica no he tenido un caso de esos, pero sí sería muy interesante, pero yo creo que todo se va a basar en lo pactado dentro del documento. No sé si respondo su pregunta, Marvin. Bueno, Marvin. Bueno, continuando con la demanda. Dice, en la demanda se puede solicitar las medidas precautorias bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. ¿Qué entendemos por esa frase o esa oración? Podemos solicitar las medidas precautorias, pero tenemos que acreditar la necesidad de esa medida. Compañeros. ¿Qué entendemos ahí? Por ejemplo, vamos a solicitar el embargo precautorio de cuentas. ¿Por qué? De cuentas bancarias. Pero nos dice la ley que debemos acreditar la necesidad de ese embargo precautorio de las cuentas. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? La garantía, tal vez, Milik. La garantía del pago. Garantía de pago. Cindy también, pero no le alcancé a escuchar. Gracias. Decía lo mismo que el compañero, garantizar el pago. Ok, muchas gracias. Helen, igual, garantizar el pago, es correcto. ¿Ya? ¿Para qué? Si la demanda se dicta a favor del trabajador y se ordena el pago de las prestaciones, pues que el patrono no haya cambiado de lugar el dinero, ¿no? O sea, que tenga liquidez, ¿sí? E inclusive también podemos venir y solicitar la intervención de la empresa, ¿sí? Ahora bien, dice, el arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio. Vamos a ver, Sergio nos dice, cuando hay despidos masivos en las maquilas se corre el riesgo de que éstas desaparezcan sin pagar prestaciones. Dejemos por un lado las maquilas, también las empresas de seguridad privada. Buenas noches. Vamos a ver. Un colegio de prepa, la directora le dijo desde un principio que por formalidades el documento decía salario mínimo, pero en realidad le pagan la mitad. Bueno, al momento, obviamente, es ahí prácticamente... si ella tiene depósitos, le acreditan a una cuenta o le pagan en cheque, lo aconsejable es de que a esos cheques le saque copia, ¿no? Para ella poder acreditar que lo que le pagan es totalmente lo contrario a lo que dice
el contrato de trabajo. Si ya tiene el contrato de trabajo, obviamente que lo guarde como que fuera lo más preciado para el día que ella lo tenga que utilizar, porque prácticamente ahí las personas, los contratantes o los patronos, prácticamente están poniendo ellos la soga al cuello. ¿Por qué? Fíjese, Rudy, que para todo eso se tiene que especificar, y a eso es a lo que iba. Porque en todo caso, si la jornada laboral es de medio tiempo, puede ser de que digan, bueno, le estamos cancelando la mitad de la jornada, ¿sí? Ahora bien, ellos manifiestan de que dentro del contrato le van a pagar el salario mínimo, entiéndase, el salario mínimo, el autorizado y el legal. Entonces, ellos están poniendo la soga al cuello. ¿Por qué? Porque todo lo puesto es lo válido y es la plena prueba que le sirve al trabajador, ¿sí? Como dice, nos expuso aquí Rudy, quizás puede ser por medio tiempo. Sí, se puede entender así, porque trabajo solo una jornada de 4 horas, pero el documento dice otra cosa, ¿ya? Que le van a cancelar el salario mínimo. No dice que es son 1,500 por media jornada ni nada. Si dice por su jornada de trabajo, estas sean 2, 3, 4, 8, 6 horas, salario mínimo. Y eso es lo que manda. ¿Sí? Bueno, entonces dice, de nada, Edgar. Entonces dice, el arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentra debidamente expensado de responder de las resultas del juicio. ¿Bien? Creo que ahí no hay mayor explicación. O sea, el arraigo va sí por sí, a menos de que deje un mandatario, pero este tiene que estar con calidades suficientes. Bueno, ya presentada la demanda, entonces recuérdense que aquí antes, cuando yo empezaba a litigar, no existían los famosos, bueno, ahora los famosos juzgados de admisibilidad de demandas, ¿sí? Antes uno presentaba su demanda y los servicios auxiliares las distribuían a los distintos juzgados laborales. Ahora, ese juzgado de admisibilidad de demandas ya cambió a juzgado. Antes había juzgado 1 y juzgado 2. Ahora es un solo juzgado pluripersonal para la admisibilidad de demandas. La finalidad, y aparte vamos a ver ahora, hace poco, la creación de otro tipo de juzgados, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La finalidad de estos juzgados, la creación de estos juzgados fue para realizar no un filtro, porque recuérdense que el único caso para que a ustedes les puedan rechazar una demanda laboral es que no contenga su escrito inicial lugar para recibir notificaciones. ¿Sí? Y esto no solo se refiere a, es que no, le puse, el actor le puso el bufete de su abogado como lugar para recibir notificaciones, pero la del demandado no sé. No, aquí es para ambas partes, ¿ya? Aquí es tanto actor como demandado tiene que ir lugar para recibir notificaciones. Ese es el único motivo de rechazo para la demanda laboral como tal. Ustedes pueden obviar cualquier requisito que contenga el artículo 332, a excepción del lugar para recibir notificaciones, y lo que les van a poner es un previo, que previo a darle trámite a la demanda, que la parte actora cumpla con A, B, C, D, E, F, cuantos previos sean, ¿ya? Entonces, estos juzgados fueron creados con la finalidad de que las demandas ya fueran revisadas, que contuvieran todos los requisitos que exige la ley
para poder darle trámite a la misma, y que entonces el juzgado, inclusive los juzgados de admisibilidad, inclusive le ponen fecha de inicio de juicio ordinario laboral, que eso contraviene con la agenda del juzgado que va a continuar con el proceso, pero ellos tienen esa facultad, ¿ya? De darle trámite a la demanda e indicar fecha y hora para inicio del juicio oral en la vía ordinaria laboral y el juzgado al que va a ir dirigido o el que va a continuar con el trámite del proceso. Se hizo con la finalidad de evitar esa mora judicial que mantenían los juzgados cuando se llenaban de demandas. Bueno, pues resulta que ya presentada la demanda, ya iniciada, ya llenando los requisitos, ya pasado de un juzgado de admisibilidad, entonces resulta que ya el juzgado que va a terminar o que va a continuar con el trámite, ya llegamos a la primera audiencia, ¿sí? Entonces, el artículo 321 de nuestro Código de Trabajo dice: el procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica en todas las diligencias, ¿sí? Segundo párrafo. Es necesaria la intervención del asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes quisieren asesorar, podrán actuar como tales. Los abogados... dice, no es necesaria, ¿ya? Sin embargo, si las partes quisieren asesorar, pueden actuar como tales los abogados en ejercicio, los dirigentes sindicales, los estudiantes de Derecho y las universidades que funcionan legalmente en el país y que hayan aprobado los cursos correspondientes en cuya cuantía no exceda el equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual, o sea que de cada sector económico, o sea que si las prestaciones superan arriba de los 35,000, 40,000, definitivamente, bueno, esta práctica ya casi no se da, ¿verdad? La de los estudiantes de Derecho. El artículo 322, nos inicia con las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso acta correspondiente. Esto era lo que les explicaba en una oportunidad, de que no necesariamente se tiene que presentar una demanda por escrito, sino que el trabajador puede llegar al tribunal y decir que él quiere presentar una demanda, porque no le pagaron sus prestaciones. Entonces el secretario está obligado a levantar un acta y ese hace las veces de la demanda como tal, ¿sí? Y ahí el 23 es la representación. Las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario judicial, o las personas jurídicas que pueden comparecer por los representantes, ¿no? Bueno, las copias, todo eso, nos vamos de lleno a la demanda como tal. De ahí nos vamos al artículo 327 que habla de las notificaciones. Y dice, y es por eso muy importante de lo de las direcciones para ser notificados. ¿Por qué? Porque entonces no puede iniciar el juicio como tal o el procedimiento como tal si no se ha notificado. Y por eso dice, toda resolución debe hacerse saber a las partes o a sus representantes facultados para el efecto en la forma legal, y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar en sus derechos. O sea, que si ustedes están reclamando las prestaciones al patrono, pero no hay dirección para notificarle al patrono de que su cliente está reclamando prestaciones, obviamente no se le puede obligar al otro ni decretar una rebeldía porque no está legalmente notificado. Por eso es muy importante y es el único motivo de rechazo de esa demanda, que no contenga lugar para recibir notificaciones, ¿sí? De ahí las notificaciones pueden ser como
como las del Código Procesal Civil, personalmente, por los estrados y por el libro de copias. Ahora bien, ahora tenemos una nueva modalidad, el casillero electrónico, las notificaciones electrónicas, ya que son válidas, ¿ya? Sí, pero es que mire, José, por favor. Buenas noches, una consulta. Fíjese que casualmente hoy tuvimos un caso de notificaciones por una situación parecida, pero nos informan que la notificación electrónica no es admitida por los jueces. Entonces nos solicitaron que la notificación tenía que ser física y nos encontramos con el tema de que las direcciones en unos casos no existían o 1 o 2 números estaban diferentes. Entonces, en ese caso, ¿cómo procede? Mire, pues, sí, definitivamente, cuando es una primera solicitud y también las notificaciones que tengan la obligación de dar, hacer o dejar hacer, tienen que ser notificadas personalmente. Regularmente la primera notificación, ¿sí? En este caso es válida de que un juez venga y diga no, si no se les notificó. ¿Qué contiene la primera resolución? ¿Sí? Que se le da trámite a la demanda y vamos a ver. No tengo a la mano y no quiero perder mucho tiempo en buscar un proceso laboral. Bueno, se los vamos a dejar para la próxima. Bueno, entonces la resolución es no invitación, sino está llamando a comparecer a juicio, ¿sí? Esa resolución contiene una obligación de hacer, ¿sí? Entonces, y la ley dice que las resoluciones o las notificaciones que tengan obligación de dar, hacer o dejar de hacer deben ser notificadas personalmente, ¿sí? Obviamente, nosotros podríamos venir y decir, recuérdense que la parte demandada no puede ser vía electrónica. ¿Por qué? Porque se supone que no está personada al proceso y por ende no tiene un abogado director. El casillero electrónico es una disposición dada a los profesionales, a los notarios, a los abogados, perdón, y a las instituciones que forman parte del sector justicia, entiéndase, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Defensa Pública, Contraloría General de Cuentas, todas esas instituciones que van a ser parte dentro de un proceso, la SAT, pueden solicitar su casillero electrónico y todos los abogados como tal, ¿verdad? Pero esta persona, por ejemplo, viene el patrón y le dice, licenciado Ortiz, le dice, fíjese que me notificaron esta demanda. Obviamente tiene que ser física, porque si no, su cliente ni enterado, ¿ya? Ahora bien, entonces viene usted, bueno, nos vamos a personar, o podemos asistir ese día a la audiencia, entonces ya usted puede manifestar como lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico, pero entonces ya no sería la primera notificación, ya serían las posteriores. ¿Estamos, José? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces, por eso el artículo, bueno, aquí dice, el artículo 328, se notificará personalmente la demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. Pero ¿a quién le van a notificar la demanda? ¿Será que al trabajador o al patrón? ¿Patrón? Es correcto. El patrón. Es al patrono, ¿sí? Es correcto. Ya, porque el trabajador es la parte actora, él ya tiene conocimiento de esa demanda que presentó. Ahora bien, la reconvención, ¿a quién se la van a presentar? ¿A quién se la van a notificar? ¿Al patrón o al trabajador? Perdón, ¿sabemos qué es una reconvención? No, Lick. Ok, entonces, perdón. No, Lick. Perdón, bueno, entonces les explico. La reconvención es lo que podríamos llamar una contrademanda, ¿sí? Quiere decir que si ustedes
están asesorando a la parte demandada, pero viene su cliente y les dice, mire, Eli, esto no es así, sino que es así, 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 y se dieron estas faltas. Entonces entonces vamos a reconvenir. ¿Qué quiere decir? Presentar una contrademanda. O sea, demandar, ya no somos nosotros los demandados, sino que vamos a demandar nosotros como patronos al trabajador. Entonces, todas esas notificaciones tienen que ser personales, ¿ya? La demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. Las resoluciones en que se mande a hacer saber a las partes qué juez o tribunal es hábil para seguir conociendo en virtud de la inhibitoria o excusa de la recusación acordada. Las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para un acto o para una práctica de una diligencia. O sea, ahí estamos volviendo a obligación de hacer, ¿sí? Las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa. Las resoluciones en que se acuerde hacer un apercibimiento en las que se haga efecto este. Las que contengan día y hora para la vista, los autos y sentencias, los autos para mejor proveer, las resoluciones en que se otorgue o deniegue un recurso, y estas notificaciones no pueden ser renunciadas. Obviamente, como les decía, con la implementación del casillero electrónico hay que hacer reformas no solo al Código de Trabajo, sino que hay que hacer reforma a estos códigos u ordenamientos en que contenga que estas notificaciones deben de ser personales. Por ejemplo, las resoluciones en que se otorgue o se deniegue un recurso, pero ahora con el casillero electrónico a uno le caen las resoluciones donde se admite para su trámite el recurso de apelación, ¿sí? Mire, pero es que la ley dice que se tienen que notificar personalmente. Ya, todo esto vino a variar y vino a innovarse con lo de la pandemia. O sea, donde lo que se evitaba era el contacto físico, ¿ya? La presencia física de las personas en determinados lugares. El ir y venir de determinados objetos. Por ejemplo, decían que hasta el dinero había que desinfectar. Entonces, imagínense también cualquier documento que nos pudieran venir a dejar. Osmar, por favor. Sí, precisamente con el asunto de la notificación, como ya se de conocimiento, tiene que haber un casillero electrónico en el caso de que se auxilie uno de un profesional. Pero si la persona lo hace por así personalmente, ¿cómo estaría la gestión? Porque el compañero hizo alusión, pero me quedó muy claro, Milik. Perdón, Osmar, perdone, es que no le escuché parte de su pregunta. O sea, con lo de la resolución, las notificaciones electrónicas. Sí, le decía que según el artículo 321, ¿verdad? Que es donde habla sobre el principio del impulso, la inmediación de oficio. Ajá. Ahí habla de que uno se puede auxiliar y puede ir, según el principio de sencillez, a personarse al juzgado y oralmente va a hacer la demanda, que el secretario está en la obligación de hacer esa acta. Pero ¿qué pasa para que le notifiquen a uno si uno no tiene casillero electrónico? Si uno no se auxilia de un profesional. Esa es mi inquietud, Milik, perdón. Sí, pues, dentro de esa acta que levanta el secretario hace las veces de la demanda y por ende tiene que ir es cierto, se va a levantar un acta, pero debe de contener los mismos requisitos que lleva una demanda. Entonces, ahí sí es obligación del tribunal de notificarle donde la persona dicte. ¿Sí? O sea, aquí en el derecho laboral, a usted no lo pueden obligar a contratar los servicios de un abogado, porque el mismo código, la misma ley lo manifiesta. ¿Ya?
si ustedes quieren o llega el cliente y le dice, no, mire, Lick, yo sí quiero que usted me asesore y usted me auxilie. Entonces, por ser que ya está el abogado apersonado, sí es, digámoslo así, obligatorio proporcionar el casillero electrónico, ¿sí? Pero en este caso, el juzgado está obligado a notificarle a esa persona en el lugar que indique, mas no está obligado a decirle que debe de contratar un abogado. Sí, gracias, Lick. La duda surge también por la cuestión del casillero electrónico. Como uno puede obtener eso hasta que sea abogado, ¿verdad? Hasta Correcto. que sea ya. ¿Sí? Esa es mi inquietud. Sí. Gracias, Lick. No, pero sí, en cuestiones laborales no le pueden obligar a usted, obviamente, como usted lo dijo, el casillero electrónico es para instituciones que conforman la administración de justicia, permítame, Silvia, y para profesionales, pero como aquí él manda que la persona se pueda abocar al juzgado, entonces ahí no le pueden obligar al trabajador a abrir un casillero. Sí, Silvia, buenas noches. Solo para aclararle la duda al compañero, fíjese que yo estuve en una institución y estoy en el proceso de pelear ventajas económicas. Entonces, en este caso, yo sí pude habilitar mi casillero electrónico, sí se puede habilitar, lo podemos habilitar nosotros, no hay necesidad de que lo habilite abogado. Y ahí uno se mete en la página y da las instrucciones. Yo abrí mi casillero electrónico, pedí copia de mi expediente y me lo mandaron a mi casillero electrónico, sí se puede. Muchas gracias, Silvia, la verdad es que era algo que yo desconocía, le agradezco. Entonces ahí está complementada su pregunta, Osmar, si se puede a personas particulares también le aperturan casillero electrónico. Qué bueno, muchas gracias, Silvia. Gracias. Gracias. Bueno, ok, entonces pasando de las notificaciones. Ok, bueno, aquí vamos, artículo 328. ¿Todos tienen su código a la mano? Sí, Lick. ¿Sí? Ok. Bueno, tenemos las literales de las notificaciones que tienen que ser personales, ¿sí? De ahí dice el siguiente párrafo, al hacer cualquiera de las notificaciones, ¿sí? Llevemos la lectura ahí. El siguiente párrafo dice, toda notificación personal se practicará a más tardar dentro del término de 6 días. ¿Correcto? Llevamos ahí la... licenciado. Ok. Sí, licenciado. Bueno, el siguiente párrafo inicia, para hacer las notificaciones personales, el notificador o un notario designado por el juez a costa del solicitante. Ahí también, si mal no recuerdo, nos preguntaban de que como que no aparecían las direcciones. Obviamente uno puede proponer un notario, porque este notario va a llevar mucho más tiempo e inclusive se pueden presentar fotografías del lugar donde se va a notificar, ¿ya? El siguiente párrafo dice, cuando la notificación se haga por notario, el juez entregará este original y copias de la solicitud o memorial de la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar el libro o la constancia de darse por recibido. Los notarios asentarán la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notarios notificadores en el juicio que se trate, ¿sí? Esto es algo muy importante, porque el notario se convierte en un auxiliar del tribunal, ¿sí? Donde bajo discernimiento de cargo como notario notificador va a tener esa potestad e inclusive se puede solicitar la habilitación del tiempo. ¿A qué se refiere esto? Ustedes saben que todas las notificaciones se deben de realizar cuando el tribunal esté abierto. Quiere decir, en un horario de 8 a 3:30. Y los días hábiles de esta aquí no está, pero sí está dentro de la normativa procesal civil y mercantil, donde se puede solicitar la habilitación del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden, como notarios, pueden notificar antes de la apertura del tribunal,
pero no antes de las 6 de la mañana o después del el cierre del tribunal, después de las 3:30 hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Incluyendo días inhábiles, ¿sí? Pero todo eso lo tienen que solicitar en su memorial donde están proponiendo notario notificador y a la vez están solicitando si habilite el tiempo para notificar. Esto con la facilidad de que, por ejemplo, la persona, al patrono se le va a notificar en su residencia y él por el trabajo llega hasta después de las 5 de la tarde. O pueden hacerlo un día sábado en la mañana que saben que la persona no va a salir de su residencia o del lugar donde ustedes señalen para notificar. ¿Sí? De ahí dice, la cédula debe contener nombres y apellidos de la persona a quien se notifica, lugar y fecha y la hora que se hace la notificación. Estamos hablando de la cédula de notificación como tal. Pero si es el notario no, obviamente, él no puede realizar una cédula de notificación, sino que lo que él va a anteponer a todas las circunstancias procesales es un acta de notificación. Un acta de notificación que debe de contener toda la información que va a contener la cédula. Inclusive detallar qué documentos adjuntan esa acta de notificación. Por ejemplo, la demanda de fecha tal, resolución de fecha tal, memorial de fecha tal, resolución de fecha tal, todo, y documentos, pero no van a poner, contiene fotocopia de la adjudicación, no, y documentos adjuntos, y al final todos esos documentos hacen tantos folios. Eso es información en la que, ¿sí, Sonia? Ya me surgió una duda ahorita, por ejemplo, como el caso con el que usted compañera de que no había dirección. ¿Se puede solicitar al juez algo, digamos, con el NIP de esta persona para entrar a la SAT, ver qué dirección tiene ahí, y luego que sea notificado por un notario, si esta persona ya no está como notario de NSD pública, ¿se puede tomar como entendido o no? Mire, pues, es que esa gestión, cuando es el inicio del procedimiento, no, recuérdense que como no ha sido notificado, ustedes pueden modificar o ampliar la demanda, ¿sí? Esa es una de las etapas previas a que sea notificada la persona demandada. Definitivamente ustedes no le pueden solicitar. Mire, ustedes tienen la razón que el notificador puso. No se encontró la dirección. Obviamente ustedes no le pueden solicitar eso al juez. ¿Por qué? Porque ustedes no han iniciado el proceso como tal. Esa gestión la tienen que hacer ustedes. Y bueno, voy a solicitar, por ejemplo, una patente de comercio, donde está la dirección fiscal o una patente de sociedad. Entonces, si esa es la dirección como tal, y ahí está la sociedad, la dirección fiscal, ahí se le tiene que notificar. Pero entonces ustedes ahí ya modifican su demanda, indicándole al señor juez que tomando en consideración la razón puesta por el notario notificador delegado para realizar la misma y no habiendo encontrado, pues entonces se modifica la demanda en relación al lugar para ser notificada la parte demandada, siendo esta, y ustedes ponen una nueva dirección, ¿sí? Ahora bien, resulta que se logra notificar la demanda y el señor, el demandado comparece a juicio. Y ahí él ya señala dirección para recibir notificaciones. Resulta que le siguen notificando en la dirección que él indicó, y ahí el notificador viene y dice, mire, no notificó y no la fijé en la puerta o qué sé yo. Entonces ahí sí se puede combinar al al juez, de que combine al notificador, de que la haga porque ese fue el lugar que la parte demandada señaló. Y ahí no hay pierde. Ahí el notificador tiene que ir. Y si no se la reciben, fijarle en la puerta y se tiene como válida. ¿Por qué?
Porque fue la notificación que a viva voz señaló la persona, ¿sí? No sé si ahí respondo su pregunta, Sonia. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, nos vamos al siguiente párrafo. No sé si todavía lo tienen. Las partes tienen la obligación. ¿Lo leen? Sí, ok. Y ahí es donde les digo, único motivo de rechazo de la demanda ordinaria laboral es las partes tienen obligación de señalar lugar para recibir notificaciones en el mismo lugar en donde se encuentra sentado el tribunal que conoce el caso. No se dará curso a la primera solicitud si el interesado no señala lugar para recibir notificaciones. ¿Sí? Ahí dice, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiere serán notificadas la primera vez en el lugar que se indique por el demandante. Al que no cumpla con señalar en la forma prevista el lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal. Y aquí vamos a terminar. ¿Qué quiere decir esto? El único motivo de rechazo es que no contenga lugar para recibir notificaciones y señalar lugar en el perímetro donde esté asentado el tribunal. Ah, bueno, pero es que ahí dice que la primera solicitud se le va a dirigir a donde esté el demandado. Y si el demandado está en Misco, entonces esta persona, al momento de ser notificado y ser llamada a juicio, debe señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro donde esté el tribunal, ¿sí? Si no... Ya me dio sueño, mi amor. ¿Perdón, Sonia? Ok. Si no, se le seguirá notificando por los estrados del tribunal. ¿Y qué son los estrados del tribunal? ¿Compañeros? Se pegan en los estrados de tribunales ahí en el ojo, Tani, pegan que se le notifica. En una cartelera, en una pared, en la puerta, esos son los estrados del tribunal. ¿Sí? Bueno, entonces, ya teniendo esas etapas previas a lo que es la audiencia, lo dejamos para la próxima clase, porque ya nos pasamos sobre la hora. Nuevamente les pido una disculpa por el inicio atrasado, pero sí, se me fue imposible estar aquí antes. Pero creo que avanzamos las etapas previas a la fase de audiencia, ya con las notificaciones, ya todos notificados. Entonces, la próxima cátedra, si Dios lo permite, nos vemos en la fase de las audiencias, ¿les parece? Está bien, licenciado. Gracias. Gracias, Nick, por la clase. Nos esperamos en la próxima. ¿Alguna duda? Gracias, licenciado, por la cátedra. Que Dios lo bendiga. Ok, muchas gracias. Igualmente. Vamos a leer, Lick, tal vez nos surgen algunas dudas. Ok, sí, porque ya saben que para el día del examen no se responden dudas. Que pasen buena noche, muchas gracias. Ligia. Disculpe, licenciado, una pregunta. Como estaban hablando sobre el punteo que apareció uno y después otro, ¿hay que hacer una carta de revisión y enviar la coordinación? Porque como solo son 3 días hábiles y mañana sería que se vence o cómo sería la temática. Fíjese, Ligia, que ahí sí. Buenas noches, Ligia. Sí, le quedó mal, Ligia. Disculpe ahí el inconveniente. Le va a responder. Gracias, Ligia. Disculpe la interrupción. Fíjese que yo le comentaba a los compañeros que hubieron algunos estudiantes que me comentaban que su formulario les notificaba que tenía empleo que el que está en cartelera. Esos estudiantes deben vía WhatsApp y con gusto se va a hacer la verificación correspondiente. También les comentaba que lo que sucedía es que habían compañeros que habían respondido el examen 2 veces, ¿verdad? Como vieron que les aparecían las respuestas, respondieron otra vez y obviamente ya con las respuestas sacaron 30 puntos. Entonces
se les va a tomar en cuenta la primera respuesta. Ahora bien, si ustedes no respondieron 2 veces y tienen inconveniente con su nota, con mucho gusto pueden hablarme y vamos a hacer la verificación correspondiente. Pero si son conscientes de que respondieron 2 veces, obviamente van a tener su primera nota. Muy bien. Disculpe, esa parte no la entiendo donde usted dice 2 veces, porque yo fui respondiendo conforme todo y hasta el final y le dije. No, es que fíjense lo que sucedía.